Niños, así deberíamos de estar nosotros cuando venimos a la iglesia, todos alocados. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Vamos a pasar al estudio de la palabra de Dios en esta mañana y la vamos a proyectar aquí en la pantalla ahorita para que vayamos viendo todos el mensaje. Y bueno, pues ustedes han visto en redes, hemos estado publicando acerca de esta nueva serie de mensajes que se llama Las 5 solas. Y quizás algunos de ustedes nunca habían escuchado este término, que para los que a lo mejor ya tenemos más tiempo en el ambiente de una iglesia cristiana, para nosotros sí es algo familiar, pero a lo mejor para ustedes no. Ya decía yo que no son 5 muchachas que están buscando novio, son 5 frases que surgieron a raíz de la Reforma Protestante. ¿Cuántos de ustedes saben que se celebró el 31 de octubre? Halloween, ¿no? Todos decimos Halloween. No, fíjense que justamente el 31 de octubre se celebra el Día de la Reforma Protestante. Fue el día en el que Martín Lutero, de hecho aquí tenemos un poquito de historia, fue el 31 de octubre de 1517, este gran reformador, uno de tantos, porque hubo varios, aunque casi él es el ícono de la Reforma Protestante, pero hubo más como Juan Calvino y otros más. Él ese día, el 31 de octubre por la tarde, noche, él clavó unas posturas, unas tesis en las puertas de la iglesia allá en Alemania, en Wittenberg. Y algunos piensan que a partir de ese momento pues, se inició esta gran reforma que transformó la fe cristiana. ¿Por qué lo digo así? Porque fue a partir de que él pone estas 95 tesis en esa puerta que provocaron un gran movimiento en la iglesia cristiana católica de aquel entonces, porque él denuncia que la iglesia está practicando cosas que no están en la Biblia y él propone lo que sí está en la Biblia, lo que la Biblia enseña, y esto provocó una tremenda revolución que se conoce la Reforma Protestante. Ahora es muy importante que ustedes sepan que él no se levantó la mañana del 31 de octubre diciendo hoy voy a crear la Reforma Protestante, se me ocurre, no. Él hizo lo que muchos hacían en su tiempo. Muchos estudiosos, teólogos y estudiosos de universidades pegaban sus tesis en lugares importantes. En este caso, en la puerta de una iglesia que era muy visible, que todo el mundo iba a la iglesia y todo el mundo podía ver. Esto lo hacían los eruditos, lo hacían los estudiantes, porque no había dónde publicar sus tesis. No es como ahora nosotros podemos publicar en muchos lugares, en las redes sociales o en muchos lugares, pero en ese entonces la única forma de que tú pudieras promover tu pensamiento, tus tesis, tu forma de pensar o tus estudios, por ejemplo, tus descubrimientos en tus estudios, era pegando las tesis en diferentes lugares importantes. Entonces la gente, y sobre todo otros eruditos, otros estudiosos, iban y se paraban ahí, se ponían a leer las tesis y disertaban y platicaban entre ellos. Entonces lo que hizo Martín Lutero no fue algo radical o algo diferente que provocó un problemón, como muchos piensan. No, es que fue un rebelde, ¿cómo es que fue y pegó esto ahí en la iglesia? No hizo algo fuera de lo normal. Normalmente la gente lo hacía. Pegaban ahí sus tesis y sus formas de pensar. Lo radical fue el contenido de lo que él propone aquí en estas 95 tesis, sí desafió la fe tradicional católica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una de las grandes luchas que Martín Lutero tuvo en su corazón y algo que ardía en su corazón y que realmente él se sentía muy contrariado es que la iglesia vendía indulgencias para que tú pudieras ser una persona con posibilidades de salvación o de reconciliación con Dios. Pues nosotros te vendíamos esa posibilidad como iglesia, entonces la gente llevaba sus propiedades, su dinerito, y obviamente tú sabes que los grandes nobles, los ricos de esos tiempos, pues tenían mejores posibilidades que un granjero, un campesino que podía llevar unos costales ahí de maíz o de papas, ¿no? Entonces, Martín Lutero, él siente, yo estoy seguro que el Espíritu Santo reveló a él que algo andaba mal con esa forma de practicar y de negociar con la fe de las personas. Entonces, él se pone a estudiar a conciencia la palabra de Dios. Algunos dicen que fue el libro de los Romanos lo que él explotó y él extrajo y sacó y estudió más a fondo, lo que acabamos de leer nosotros hace ratito. Y entonces él empieza a escribir tesis y ya cuando termina va y las pega en la iglesia, y esto provocó un problemón, al grado tal de que él fue expulsado, se me fue la palabra, fue excomulgado de la iglesia.
en ese tiempo, porque la iglesia consideró que lo que él puso en estas tesis, aunque eran tesis bíblicas, extraídas de la Biblia, la iglesia lo consideró como herejía, y entonces incluso hubo una gran persecución hacia él y hacia otros reformadores de esa época. Pero es importante entender que no es que él se levantó con ganas de una reforma. Algunos dicen que lo hizo que porque él estaba enamorado de una muchacha y se quiso casar con ella y por eso se separó de la iglesia. Pues por supuesto que no fue así. Él simplemente denunció actos equivocados de la iglesia basado en sus tradiciones y respaldó con la palabra de Dios la postura que él tenía. Y de ahí surgieron otros reformadores, otros pensadores, algunos también monjes, algunos frailes, se unieron a este movimiento. Algunos otros eran políticos o eran nobles o eran personas importantes en el gobierno que decidieron desmarcarse de la jerarquía católica y empezaron a formar estos nuevos grupos, se congregaban, se reunían y empezaban a estudiar la palabra de Dios. Pero algo muy importante que también sucedió en aquellos tiempos fue que por fin había una máquina para imprimir libros, la famosa imprenta, ¿verdad? Ahí con Gutenberg. Y lo primero que se imprime en esa máquina fue la Biblia. Entonces, eso también fue un cambio muy radical que se unió a todo. No fue que Martín Lutero lo hizo, sino que todo este movimiento empezó a provocar una serie de cambios en la sociedad y en la cultura. Entonces, por ejemplo, si anteriormente, antes de la Reforma, el acceso a las escrituras era solamente para un grupo selecto de la alta jerarquía de la iglesia, ahora la Biblia iba a estar en manos de cualquier persona. Al ser impresa en una máquina y en volúmenes, porque antes eran solamente manuscritos, eran pasados, copiados a mano, o usaban algún tipo de máquina muy precaria para poder copiar algunos manuscritos, y habían rollos y habían grandes manuscritos, pues ahora todo esto estaba compilado en un libro disponible para cualquier persona. Entonces eso también fue un cambio tremendo en la sociedad y en la historia. Primero que nada, libros, ¿no? O sea, no había libros antes. Y ahora ya hay un libro y el libro es la palabra de Dios que antes estaba guardada en la iglesia y ahora estaba disponible para todos. Pero otra gran revolución que provocó todo esto fue como el efecto dominó, ¿verdad? Un movimiento de un personaje provocó una serie de cosas en la sociedad. Resulta que ya hay Biblia disponible para cualquier persona, pero ¿qué creen? Que las personas no sabían leer, sobre todo los campesinos y la gente del pueblo. Solamente los que sabían leer eran el clero y algunos nobles o personajes de la nobleza o reyes o príncipes, pero el pueblo, el campesino no sabía leer, era iletrado, ¿no? Entonces la Biblia estaba disponible para que la leyeras, pero tenían el gran problema de que no sabían leer. Algo así como que lo que nos pasa en Quinceo cuando vamos ahí con los purépechas. De repente un día un grupo de hermanos, no fuimos nosotros, fueron otros, llegaron bien contentos con unas cajas de Biblias en purépecha. Y los hermanos de allá purépecha las sacaron y dijeron, sí, nada más que tenemos un problema. La gente no sabe leer purépecha. Aquí leemos español. Leemos y hablamos el purépecha, pero es un lenguaje oral, no es escrito. Entonces nadie va a saber leer lo que nos están. Entonces las Biblias ahí se quedaron guardaditas. Entonces la gente obviamente recibe Biblias en español. Lo mismo pasó en aquel entonces. Ya empezaba a haber Biblias disponibles o accesibles para las familias, pero no sabían leer. Entonces, ¿qué hicieron estos primeros cristianos? Empezaron a educar a la gente. Por primera vez la educación estaba al acceso de las personas. Los primeros líderes, algunos diáconos, algunos pastores ya con esta forma de hacer las cosas de manera muy, muy primitiva, no era una iglesia organizada, eran grupos de amigos y personas, se reunían en algunos lugares para enseñar a leer a la gente y que leyeran la Biblia. A mí hay algo que me encanta, una vez escuché de un comentarista que ustedes quizás conocieron, Pedro Ferriz, dijo en la radio a nivel nacional algo que a mí me encantó, ¿no? Ustedes saben, él no es creyente, él no es cristiano, pero él dijo esto: una gran diferencia que hizo la iglesia protestante en comparación de la iglesia tradicional o la tradición católica es que el protestante enseñaba a leer a su grey, a sus congregaciones. ¿Por qué? Y esto lo dijo Pedro Ferriz, no lo dijo yo. Lo que pasa es que antes la iglesia administraba la fe de los feligreses. La iglesia decía, yo me encargo de tu fe, yo me encargo de acercarte a Dios. Tú nada más tienes que cumplir con una serie de sacramentos, liturgias, venir, dar tus diezmos, dar tus limosnas, pagar tus indulgencias, y yo me encargo de acercarte a Dios. Esto era lo que proponía la tradición católica. Entonces el protestantismo dice, no, para salvarte
tú tienes que encontrar la manera leyendo la palabra de Dios. La salvación es personal, no es de grupos, no es de iglesias, no es de religiones. Es Dios acercándose al ser humano en persona. Entonces tú tienes que leer la Escritura. Oye, pero no sé leer, no te preocupes, yo te enseño. Es lo que hizo el protestantismo tanto en Europa como en América Latina y en algunas otras latitudes. La iglesia protestante empezó a crear escuelas. Las escuelas no estaban disponibles para todo el mundo, era solamente para la nobleza, la jerarquía. Pero de repente estas iglesias muy incipientes que apenas empezaban a surgir, entre ellos denominaciones como los metodistas, los anglicanos, son las iglesias protestantes más antiguas que hay. Aquí en Guadalajara tenemos, no sé si han visto en el centro, ahí por 16 de septiembre, hay una iglesia presbiteriana que tiene toda la estructura medieval. La iglesia está preciosa, la iglesia, muy antigua la iglesia, y esas fueron las primeras iglesias protestantes o denominaciones. Los bautistas surgieron de ahí, los menonitas surgieron de todos esos grupitos que empezaron a emigrar desde Alemania, desde Francia y desde algunas zonas de allá de Europa, empezaron a salir hacia las Américas, y estos grupitos se convirtieron hoy en lo que son las grandes, importantes iglesias bautistas, protestantes, ¿no? Bueno, entonces estas iglesias en sus parroquias, sus iglesias, ellos enseñaban a los niños, daban clases. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de esa serie muy linda que se llamaba Los Ingalls o La Pequeña Casita de la Pradera? Hace muchos años, en mi tiempo, veíamos una serie que se llamaba Los Ingalls. Y es un retrato de la vida de estos primeros pioneros, se llamaban Los Pioneros, creo que la serie, que llegaron a América. Y ustedes se recordarán que en la iglesia era donde era la escuela. Ahí en la iglesia era donde los niños iban a la escuela y los domingos se reunían para tener servicios. Entonces la iglesia protestante se encargaba de educar a la gente con el único interés de que la gente aprendiera a leer la Escritura y encontraran la forma de llegar a Dios por medio de la salvación por Jesucristo. Entonces, ¿por qué estoy diciendo todo este rollo? Porque las 5 solas, vamos a entender un poquito qué son estos principios resumidos más adelante en 5 lemas conocidos como las 5 solas de la Reforma Protestante. No que Martín Lutero inventó las 5 solas, no, fueron estas frases que fueron emergiendo a lo largo de estos 5 siglos ya, porque creo yo que por ahí de 1900 ya se definieron las 5 solas, pero fue a raíz de la Reforma Protestante. Y estas 5 solas consisten en esto. Obviamente se crearon en el latín, porque era el idioma religioso de esa época. Y la primera es la sola gratia, que es solo por gracia. Después solus Christus, que es solo por medio de Cristo. Sola fide, que quiere decir solo por fe. Soli Deo gloria, que significa solo a Dios la gloria. Y sola escritura, que significa sola la escritura. Estas 5 frases emergen de la Reforma Protestante para decirle a la gente que si tú quieres salvarte de la perdición, y ahorita vamos a hablar más de eso, tú debes de buscar estas 5 solas, que solamente por la gracia de Dios, solamente por medio del sacrificio de Jesús en la cruz, solamente por tu fe en Él, y solamente Dios es el único que recibe la gloria, y solamente por medio de la Escritura podemos entender estas verdades. Se los voy a poner así como una ilustración. Vamos a suponer que estas 5 solas son como un edificio, una iglesia, ¿no? Sola Escritura es la base de todo el Evangelio. La palabra de Dios es la que nos da el fundamento y la base para entender todo el Evangelio. Las 3 columnas importantes que sostienen el Evangelio son la gracia, la fe y la obra de Cristo en la cruz. Y finalmente, el que termina recibiendo toda la gloria a través de todo esto es Dios. ¿Por qué es importante entender que solamente Dios recibe la gloria como resultado de esto? Porque anteriormente, tradicionalmente, muchos seres divinos reciben la gloria. Los santos, vírgenes, la abuelita que se murió y que está en el cielo intercediendo por mí, todos estos seres angelicales o divinos reciben la gloria de manera que yo me pueda acercar a Dios. Pero vamos a la Escritura y ahorita se los voy a demostrar, se los vamos a demostrar entre hoy y el próximo domingo, que solo Dios recibe la gloria por la obra salvadora. Nadie más, ningún ser humano ni ningún ser angelical debe de recibir, o celestial, debe de recibir la gloria por la obra salvadora. Entonces, para que ustedes más o menos puedan visualizar de qué se tratan las 5 solas, hice esta ilustración. La Escritura es la base de todo.
Las columnas que sostienen el Evangelio son la fe, la gracia y la obra de Cristo, y finalmente Dios es el que recibe la gloria. Ni siquiera tú, al ser salvo, recibes la gloria. Ay, soy salvo, gracias. No, es Dios, es por gracia que estamos recibiendo esta salvación. Bien, vamos a ver por qué son tan cruciales y tan importantes que tú como creyente bíblico, cristiano bíblico, conozcas estos conceptos. Si bien tú si buscas en la Biblia no vas a encontrar las 5 solas, así tal cual como lo estamos narrando ahorita, vamos a demostrar con la Biblia sostener estas ideas muy importantes, porque las 5 solas son el resumen de las convicciones de un cristiano, convicciones teológicas esenciales si tú te consideras un cristiano bíblico. Es decir, un cristiano cuya fe está fundamentada en las Escrituras, es importante que conozcas estas 5 frases que resumen la convicción del cristianismo bíblico. La otra razón es que las 5 solas son el fundamento de un conjunto de principios bíblicos, ¿verdad?, que algunos teólogos y líderes a lo largo de varios siglos de las iglesias cristianas proponen como el centro de la doctrina salvadora. Está Cristo como el autor de la salvación, y toda la doctrina salvadora son estas 5 solas que están girando en torno de la obra de Jesús. Y por último, estas 5 declaraciones definen cómo es que una persona puede obtener la salvación. También esto es una forma muy práctica de que tú compartas el Evangelio. Por si una persona quiere saber de tu fe y quiere saber acerca de cómo reconciliarse con Dios, esta es una muy buena manera de plantearlo. Entonces, ¿cómo obtener la salvación? Las 5 solas definen cómo es posible que podamos obtener la salvación. Pero la pregunta es, ¿salvación de qué? ¿De qué necesitamos ser salvos? A ver, los de las 10 de la mañana. De la ira de Dios. Porque todo ser humano, todos pecamos, somos objeto de la ira y de la condenación de Dios. Todos. No hay justo ni aún uno, y ahorita les voy a demostrar estas ideas como en algunos pasajes bíblicos, como los que acabamos de leer hace ratito. Primero que nada vamos a Romanos, vamos a ver mucha Biblia hoy, hermanos, así que tomen nota, tomen fotos, vayan anotando estos pasajes para que ustedes los puedan estudiar después. Recuerden que lo que yo hablo aquí se les olvida en 10 minutos saliendo de la iglesia, entonces más vale que pongamos atención y nos pongamos a escribir notas y notas personales. Primer versículo, Romanos 3, 9, del 9 al 10 y el 23, dice: ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás. Acuérdense que Pablo es el que escribe esto y él es judío. Y Pablo dice, no, para nada. Nada de que somos un pueblo superior y el pueblo escogido. Dice, no, para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles como todos nosotros, están bajo el poder ¿de qué? Del pecado. Y aquí voy a ir haciendo unos señalamientos para que vayamos captando la idea. Bajo el poder del pecado, ahí está. Como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni uno solo, ni siquiera uno. Ni siquiera tu santa abuelita que está allá en el cielo es santa. Ni siquiera la Madre Teresa. Piensa la persona quizás más influyente, más religiosa, más espiritual de nuestra actualidad. Dice la Biblia que no hay ni uno, ni uno. Vamos a ver qué dice Romanos 3:23, un pasaje muy conocido. Todos, ¿cuántos han pecado? Todos hemos pecado. Pues todos hemos pecado y nadie, exacto, hay en la versión antigua, ¿verdad? Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. La versión Reina Valera dice, por cuantos todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Además que como yo no entiendo la palabra destituido, por eso busco la versión más actual. Dice, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. La meta está tan lejos del alcance del ser humano que es imposible que con tu religiosidad, tus obras, tu dinero puedas alcanzar la meta gloriosa de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque sería injusto. Porque algunos tendrían más posibilidades de llegar a la meta y otros no. Yo lo comparo con el nadador, ¿verdad? Hay nadadores expertos y hay otros que apenas flotamos. Entonces imagínate que la meta es Hawái y tú tienes que nadar desde Puerto Vallarta. Va a haber nadadores profesionales y expertos que no van a llegar, pero van a llegar muchísimo más lejos que tú y yo. Pero yo que apenas sé nadar, pues ahí me voy a andar ahogando en las primeras olas. Pero Hawái sigue estando demasiado lejos para el profesional nadador.
Nadie puede, nadie podría lograrlo. Entonces, así es, la gloria de Dios es tan lejana para el ser humano y somos pecadores todos, no hay ni uno justo, que no podemos llegar a la meta establecida por Dios. Romanos 3:23 dice, pues la paga del pecado, la paga que deja el pecado es la muerte. La paga que deja el pecado, fíjense, el resultado del pecado es la muerte. Obviamente es una muerte física, pero también espiritual, estar separados de Dios. Pero el regalo, entonces es un regalo, ahí vamos a empezar a entender que Dios da es la vida eterna por medio, ahí está, ¿por medio de quién? ¿De tus obras? ¿De tus capacidades? ¿De tu religiosidad? No, por medio de Cristo Jesús. Es un regalo de Dios y es por medio de Cristo Jesús. Otro versículo. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios, ¿por qué? Por la sangre de Cristo. Justos. ¿Qué significa ser justos delante de Dios? A ver, los de las 10. Que la cuenta está saldada. No debes nada. Eso, teológicamente, ser justo delante de Dios es que no debes nada. Cuenta saldada. Es como si tú le debieras al banco, te va a meter a la cárcel el banco porque ya no tienes cómo pagar, ya te alcanzó la deuda, mañana mismo van a estar tocando tu puerta para llevarte a la cárcel y llega el juez y dice, pues sí, el banco tiene razón, hay leyes y la consecuencia de que no has pagado esta tremenda cantidad de dinero que ya te rebasó, pues es la cárcel, pero ¿sabes qué? Yo la pago por ti, es lo que dice el juez, yo la pago y estás libre de toda deuda. Banco, no le vas a volver a cobrar, jamás. La persona está libre de... ¿Cuánto les gustaría que eso pasara con las tarjetas de crédito? Amén, ¿verdad? Pero eso es lo que sucedió con Dios. Dios dijo, yo voy a poner el remedio porque es muy difícil, es imposible de lograr la meta. Entonces dice, somos justos a los ojos de Dios por medio de la sangre de Cristo, con toda seguridad. Él nos salvará, ahí está. ¿De qué? Entonces la pregunta inicial era, ¿por qué es importante conocer las 5 solas? Porque es importante que sepas cómo salvarte. ¿Salvarte de qué? De la condenación de Dios. Ahí está el punto, hermanos. Entonces, hoy, esta es una introducción, un versículo más, dice 1 Tesalonicenses 1, 9 al 10, se apartaron de los ídolos para servir a Dios vivo y verdadero. También comentan cómo ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios levantó de entre los muertos. Él es quien nos rescató. Ahí está. ¿De qué? Horrores del juicio venidero. Va a ser un horror. Dice la palabra de Dios que va a ser el llorar y el crujir de dientes. Toda la humanidad, los que no han reconocido a Jesús. Pero dice que Él nos rescató de esos horrores. A esas conclusiones, personas como Martín Lutero, Juan Calvino, dijeron, ¿cómo vamos a ser librados de los horrores? Vamos a la Biblia y encontraron estos pasajes y encontraron que solamente es por medio de Jesús. Juan 3:36 dice, los que creen en ¿quién? En el Hijo de Dios, ¿qué tienen? Vida eterna, han sido rescatados de la muerte. Los que no, dice, obedecen al Hijo, nunca, no hay posibilidad. No hay mandas, no hay pagos, no hay liturgias, no hay nada que te pueda salvar. Dice, nunca tendrán la vida eterna, sino que permanecerán bajo la ira, ahí está, ira y del juicio de Dios. Entonces, ¿de qué tenemos que ser rescatados y salvados? Pues de la ira del juicio de Dios. Es algo que no nos gusta hablar en las iglesias desde el púlpito. El infierno, la ira de Dios, nos gusta hablar de cosas positivas y bonitas para que venga más gente. Pero esto es bíblico y tenemos que hablar de este mensaje porque a eso fuimos llamados, a hablar de que hay posibilidad de salvación para todo el que cree. Efesios 2. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y muchos pecados. Dice antes, ¿verdad? Estaban muertos. Todos vivíamos así antes, otra vez, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa por nuestra propia naturaleza. Éramos objeto de ¿qué? Ahí está, otra vez. Del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero, ay, qué padres son estos peros en la Biblia. Pero, imagínense que no hubiera estos peros. Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando ¿qué? Levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. ¿Salvados de qué? De la ira de Dios.
Ahí está. A esas conclusiones llegaron estos personajes de la Reforma. Y la pregunta aquí es entonces, ¿existe alguna esperanza de poder tener vida eterna y no muerte eterna? Y de tener el favor de Dios, o que Dios esté de nuestro lado, en lugar de tener su ira, o que Dios esté en nuestra contra para siempre. ¿Ustedes qué piensan? Claro que sí. Esas son las buenas noticias de salvación. Y esas noticias son las que llevamos, como ustedes acaban de ver ahorita que Alexa nos presentó, con estos pueblos indígenas, los purépechas. También nos gusta ir con los huicholes y con las personas que nunca habían escuchado esto. Es más, que ni siquiera saben que tienen que ser salvados de la ira de Dios y de la condenación eterna. Entonces la palabra de Dios revela, redarguye el corazón, y las personas quieren saber cómo pueden ser salvadas. Y estas son las buenas noticias, que es solamente por gracia, solo por medio de Cristo Jesús, solo por medio de la fe. Solo Dios recibe la gloria como resultado de esta fe salvadora, y solamente por medio de la Escritura como máxima autoridad para discernir, enseñar y defender estas verdades. Solo la Escritura, nada más. Nosotros los cristianos bíblicos no nos hacemos de filosofías y de escritos y de nuevas revelaciones, nuevas profecías humanas para poder nosotros tener una nueva revelación, ¿no? Nosotros creemos que la palabra de Dios es la revelación total y única, de la cual podemos nosotros entender y discernir y defender estas verdades que acabamos hoy de aprender. Entonces eso fue solo la introducción. Ahora vamos a hablar de las dos primeras solas. ¿Sí quieren o no quieren? Eso, muy bien. Hoy vamos a hablar de solo por gracia y solo por medio de Cristo, y la siguiente semana vamos a hablar de las últimas tres solas. Es importante que ustedes entiendan estas verdades porque, como les decía, es una buena manera de compartir el evangelio. Algunos de nosotros, algunos amigos nos han preguntado, oye, ¿cuál es la diferencia? Somos cristianos los dos. ¿Cuál es la diferencia entre ustedes protestantes y nosotros, ya sea tradición católica u otra corriente cristiana, perdón? La diferencia son estas 5 solas. Nosotros no ponemos nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza, ni en nuestras obras, ni en otras deidades o divinidades. Solo Cristo, solo por gracia, solo por fe, solo Él recibe la gloria, y la Escritura es mi máxima fuente de autoridad. Esa es la gran diferencia. Con todo amor, con todo cariño les podemos decir esto a nuestros amigos, porque los demás tienen añadiduras. La gran tradición, ¿verdad? La tradición pesa más que la Escritura para algunas iglesias cristianas o algunas fees o creencias cristianas. La tradición está por encima. Entonces nosotros creemos que solamente estas 5 solas resumen la fe cristiana, ¿verdad? Bueno, vamos solo por gracia. Y vamos a ir con puros pasajes bíblicos. Aquí no nos vamos a entretener con ideas personales o pensamientos humanos, solamente lo que dice la Escritura. Dice Romanos 3:23, lo leíamos hace rato, pues todos hemos pecado. Entonces aquí partimos de este principio, todos y nadie, ¿verdad? Todos han pecado y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, es que, ahí está, su gracia. Ahorita vamos a ver qué es la gracia. Es su gracia. Dios gratuitamente, por su gracia, nos hace justos, ya entendimos qué es ser justos, a los ojos de Dios por medio de Cristo Jesús, quien nos libró, otra vez, del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció ¿a quién? A Jesús como sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando ¿qué? Creen en Jesús. Este fue el gran descubrimiento y hallazgo de estos hermanos allá hace 500 años. Cuando creen, entonces no tengo que hacer nada, porque me han enseñado que yo tengo que hacer cosas, porque me han enseñado que tengo que hacer obras para lograr el favor de Dios, cuando la Biblia dice que yo soy justo a los ojos de Dios cuando creo que Jesucristo sacrificó su vida para derramar su sangre. No olviden este concepto de la sangre, porque ahorita vamos a hablar mucho acerca de esto, su sangre derramada en la cruz. Ahí está. Vamos a otro pasaje en Efesios 2 del 4 al 10 que dice, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos ¿qué? Muertos, espiritualmente separados de Dios, por la causa de nuestros pecados nos dio ¿qué? Vida. Y es una vida nueva. Es una nueva vida. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo? Esta vida nueva cuando levantó a Cristo de entre los muertos. Ahí está. Es solo
sola gracia, solo por su gracia, la gracia de Dios, que ustedes han sido salvados. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza ¿de qué? De la gracia, otra vez, no de tus obras o de tu participación. Y la que estamos, y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo. Dios los salvó por su gracia. Dios los salvó por su gracia, sola gracia, cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto, porque es un regalo de Dios. La salvación, queridos, no es un premio porque te portaste bien, no es un premio porque eres muy religioso, porque te sabes muchos versículos de la Biblia, porque cantas bien padre y levantas tus manos. La salvación no es un premio por esas cosas. Esas cosas son importantes como resultado de tu fe. No las desechamos, no las descartamos. Tu venir a la iglesia, aprender la Biblia, cantar y todo esto es resultado. Son obras buenas, resultado de la fe. Pero nada de eso es lo que te salva, dice, porque no es un premio. Dice que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse. ¿De quién debe ser la gloria según las 5 solas? Solo a Dios la gloria. Entonces, si tú te puedes jactar, entonces tú también recibes la gloria, ¿verdad? Nadie puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. A ver, los que estuvieron en las 10, ¿cuál es la palabra griega para obra maestra de Dios? Poema. La palabra griega para esa frasecita que tú eres la obra maestra de Dios es que eres un poema de Dios. ¿No te gusta escuchar eso? Eres poema de Dios. Una vez que has decidido dar ese paso de fe y confiar tu eternidad en las manos de Dios por medio de Cristo Jesús, eres un poema de Dios. La mejor obra de arte de Dios es una persona que ha reconocido que es pecadora y necesita la salvación. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas, ahí están las obras buenas que Él preparó para nosotros tiempo atrás. Pero dice a fin de, es decir, como resultado, ¿no? Las obras no las desechamos. Algunos piensan que los protestantes no hacemos buenas obras y las desechamos porque creemos que no valen. No, sí valen, pero como resultado de nuestra fe y no al revés. Vamos a otro pasaje, dice en 1 Corintios 5:10, dice, sin embargo, lo que ahora soy, ahí está Pablo, está hablando de obras, lo que ahora soy. ¿Qué era Pablo? Fariseo de fariseos, con alta educación en la escuela judía, conocía las escrituras, pero mejor que nadie. Dice que fue criado a los pies de uno de los más grandes maestros de la fe judía, de la historia, Gamaliel se llamaba, y después cuando es converso fue uno de los mejores evangelistas. ¿Tenía buenas obras Pablo, sí o no? Por supuesto que sí. Él trapeaba con todos los que decían que tenían buenas obras. Y dice, todo lo que soy se debe ¿a quién? A que Dios derramó su favor especial, gracia. Todo lo que, dice Pablo, todo lo que yo puedo decir que soy, gracias a la gracia de Dios, su favor especial derramado en mí. Así que todo lo que tú eres ingeniero, arquitecto, papá, mamá, abuelo, todo lo que tú crees que has logrado, adivina de quién es la gloria, de Dios, porque es por su gracia que eres lo que eres, es por su gracia. Todos tus logros, te felicito, pero es por gracia de Dios. Una vez un amigo que es ateo me decía, no, pero pues si yo soy el que se quemó la vista las noches para estudiar medicina, yo fui, ¿y quién te dio la vista? ¿Quién te dio las pestañas que se te quemaron? Dios. Finalmente Dios es el que recibe la gloria por todo lo que somos. Y dice ahí más adelante, pues he trabajado mucho, obras, o sea, Pablo no descarta, más que cualquiera de los demás apóstoles. Todos los demás apóstoles son unos flojonazos en comparación de mí, dice Pablo, en mi traducción. Pero no fui yo, sino que Dios quien obra a través de mí por su gracia. Solo por gracia, queridos. Debes de reconocer todos tus triunfos, tus victorias, tus capacidades a Dios, porque es por su gracia que estás donde estás. Segunda de Corintios 9, en la Reina Valera contemporánea dice, y Dios es poderoso como para que abunden ustedes toda gracia, para que siempre y en toda circunstancia tengan todo lo necesario y abunde en ustedes, ¿qué? Toda buena obra. Ahí está. La buena obra va a abundar en nosotros cuando somos receptores de su gracia y no al revés.
No hago buenas obras para ver si me cae un poquito de gracia, ¿verdad? Como la canción de La Bamba. No, es toda buena obra, todo lo que yo puedo lograr y ser es gracias a su favor inmerecido. Romanos 11. Lo mismo sucede hoy porque unos cuantos del pueblo de Israel, está haciendo una ilustración de Israel, dice, han permanecido fieles por la gracia de Dios, otra vez, gracia de Dios, es por decir, por su bondad inmerecida, ahí está otro concepto de qué es la gracia, favor inmerecido o bondad inmerecida. Y como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones, no es por medio de buenas acciones, pues en ese caso la gracia de Dios no sería lo que realmente es. ¿Qué es? Gratuita e inmerecida. Si tú puedes colaborar y contribuir, entonces no es gratuito y no es inmerecido. ¿Verdad? Hay mérito ahí por lo que tú haces y te costó dinero, te costó esfuerzos, pero dice entonces eso ya no es gracia, ya es otra cosa, eso ya no es un favor inmerecido. Romanos 9 dice, sin embargo, antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno, una buena obra o malo, dice, está hablando de Israel, ella recibió un mensaje de Dios. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. Dios llama a las personas, pero no según, ¿qué? No según las buenas o malas acciones. Es tan buena persona que lo voy a elegir. Por eso algunos piensan de estos grandes personajes de la Biblia que Dios los eligió por ser buenas personas. Abraham, Isaac, Jacob, María, por ejemplo, no, es que eran muy buenas personas. La Biblia dice que no los eligió por eso. Quizás eran buenas personas, no sabemos. Algunos de ellos, algunos de otros eran de lo peorcito y aún así Dios los escogió. Ahí está Rahab, la prostituta, Dios la escogió. Ahí está David, el asesino y infielote, Dios lo escogió. Entonces muchos de ellos no eran buenas personas, otros tal vez eran algunas personas más o menos buenas. Buenos pecadores, diría un pastor. Dice, no fue por las buenas o malas cosas. Se le dijo, dice, tu hijo mayor servirá al hijo menor. Entonces está hablando de que no es por tus buenas o malas acciones. Bien, eso fue sola gracia. Ahorita vamos a ir a un resumen de ambas cosas. Ahora vamos a brincar a solo Cristo, solo por medio de Cristo. Vamos a Hebreos 9, que dice, con su propia sangre. ¿La sangre de qué? De Cristo, no con la sangre de cabras ni becerros, porque así era lo que hacía en el Antiguo Testamento. Entró en el lugar santísimo, es decir, en la presencia de Dios, donde nada que sea impuro puede entrar. Ahí entró con su preciosa sangre, dice, una sola vez y para siempre. Porque si ustedes se acuerdan, el pueblo de Israel lo tenía que hacer cada año. Entonces aquí el autor de Hebreos está diciendo, él con su sangre preciosa entró ahí donde antes entraban los sacerdotes una vez al año, pero entró una vez y para siempre. Y aseguró nuestra redención eterna, nuestra reconciliación con Dios. Es decir, que este sacrificio se usa una vez y para siempre, porque también hay algunas doctrinas que enseñan que tú debes de seguir sacrificando cosas para mantener el favor de Dios, para que no se enoje contigo y te vaya a caer un rayo. Entonces tú sí tienes que seguir haciendo sacrificios, ¿no? De hecho, la enseñanza ahí muy básica de tomar la comunión o la hostia es eso, es una enseñanza que tienes que seguir comiendo el cuerpo de Cristo para mantener la gracia. Entonces esto es completamente incorrecto a la luz de la Biblia. La Biblia enseña que una vez y para siempre. Nadie más va a hacer algo superior o mejor o complementario a lo que Jesús ya hizo en la escritura, por la humanidad. Gálatas 2 dice, yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido. Ahí está la gracia, ¿verdad? Pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos, ahí cumplir la ley tú ponle lo que quieras. Tus buenas obras, tu religiosidad, tus buenas acciones, tus limosnas. Dice, si por cumplir estas cosas pudiéramos sernos justos delante de Dios, entonces, dicen, no habría sido necesario que Cristo muriera. Pues sí. ¿Para qué sacrificó su vida? ¿Para qué sufrió en el Calvario? ¿Para qué fue golpeado, acusado injustamente como el peor de los criminales? Si tú puedes hacer cosas para salvarte. Sería en vano, fue un desperdicio de su sangre y de su vida preciosa, santa, ¿verdad? Que llegó hasta la cruz. Bien, vamos a ver qué dice otro pasaje en Gálatas. Dice, presten atención. Yo, Pablo, les digo lo siguiente. Si dependen de la circuncisión. ¿Por qué está diciendo esto? Porque le está hablando a los judíos cristianos, personas que ya eran cristianas, eran salvas,
pero pertenecían a esta raza judía y seguían trayendo algunas enseñanzas a la iglesia. Entonces estas personas, algunos líderes, entre ellos Pedro, que se equivocó, decían, no, pues sí hay que seguir haciendo algunas cosas de la ley como la circuncisión, porque pues es parte de la fe. Entonces Pablo ahí llega y les da un zape y dice, no, entonces si es por la circuncisión, dice, para hacerse justos delante de Dios, entonces Cristo no le servirá de nada. Si tú puedes agregarle a tu salvación, puedes añadir, puedes contribuir, Cristo no vale nada. Así está diciendo Pablo. Dice, lo repito, si pretenden lograr que el favor de Dios, que es la gracia, mediante, ponle lo que quieras, tu fe, tus obras, tu religiosidad, entonces estás obligado a obedecer cada una de las enseñanzas de la ley de Moisés. ¿Cuántos son los mandamientos? No son 10. Si te vas a Éxodo, Levítico, Número, vas a ver 600 mandamientos. Y dice Pablo, si tú crees que tienes que hacer la circuncisión o practicar la circuncisión para ser salvo, obtener el favor de Dios, entonces adivina qué, tienes que echar mano de las otras 600 leyes que existen en la Torah. Y entre esas leyes vas a encontrar cosas que no puedes creer. Por ejemplo, no puedes comer mariscos. Los que iban aquí ahorita a salir a echarse un aguachile, pues dice la Torah que no puedes. Y también dice la Biblia que bueno, los hombres tenemos que dejarnos crecer, ¿verdad? En la ley dice que tenemos que dejarnos crecer, no cortarnos nuestra barba a cierta medida. Dice que no podemos usar telas mezcladas como la mezclilla. Tienes que usar una tela de una sola fuente, ¿no? De telar. O sea, cosas realmente, a mi criterio, ridículas, pero eran importantes para el pueblo de Dios. Entonces dice Pablo, pues si tú piensas que es la circuncisión, pues vas a tener que entrarle a todo. Pero luego, ¿qué más dice? Verso 4. Si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir esas 600 leyes, han quedado separados de Cristo. Enfático y puntual. Han caído de la gracia de Dios. ¿Quieres caer de la gracia de Dios? Confía en tus capacidades. Confía en tu religiosidad. Qué loco se oye. Por eso el evangelio es una locura. ¿Cómo que si confío en mi religiosidad voy a caer de la gracia de Dios? Ahí está diciendo Pablo. Porque estás poniendo tu confianza en ti. Tú eres tu ídolo y tú eres tu Dios. Pero dice aquí, debes de poner tu confianza en la gracia salvadora, el único que es por medio de Cristo. Dice 2 Corintios 5:21, pues Dios hizo que ¿quién? Cristo, que nunca pecó. ¿Se acuerdan que acabamos de leer que todos pecaron? Y todos están destituidos y que nadie puede alcanzar la meta gloriosa. Aquí dice en Corintios, quien nunca pecó fue Cristo, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en la relación correcta, reconciliación con Dios, ¿verdad? Por medio de Cristo Jesús. ¿Cuál es la relación correcta? Que no estés muerto, que no estés separado de Dios, que no estés en la oscuridad, que estés en la luz, ¿verdad? Esa es la relación correcta y dice que solamente Cristo logró que eso fuera posible. Romanos 5 dice, pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, entre ellos tú y yo. Pero aún más grande es la gracia maravillosa, otra vez gracia, solo gracia, de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre. ¿Quién? Nada de que San no sé qué, o que el tío no sé qué, o que el San, nada, por medio de Cristo. Así es. En un solo pecado de Adán trae la condenación para todos, ¿verdad? Pero en un solo acto de justicia, ¿de quién? Del único. Trae relación correcta con Dios, otra vez relación correcta, y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero uno solo, no un grupo de santos, un solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados, ¿qué? Otra vez la palabrita, justos, es decir, que no debes nada, cuentas pagadas, no cuentas saldadas. Vamos a ver qué dice Romanos, este último pasaje, 8, del 1 al 3. Por lo tanto, ya no hay condenación. ¿Te gusta? Ya no hay condenación. Porque tus buenas obras y tu cristianismo ha hecho que no haya condenación. ¿Qué dice? Para los que ¿qué? Pertenecen a Cristo. No los que pertenecen al aliento de vida o a una denominación o a un grupo. Los que pertenecen ¿a quién?
a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que les da vida los ha liberado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley, otra vez, no podía salvarlos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Ahí Dios implementó sistemas para apaciguar su ira sobre el pueblo de Israel y sobre la humanidad, sistemas ritualistas religiosos que se pusieron en fin por medio de lo que Jesús hizo una vez y para siempre en la cruz. Dice, así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. ¿Qué hizo? Envió a su propio Hijo en cuerpo, como el que nosotros tenemos pecadores, porque no fue un espíritu que bajó flotando del cielo, en cuerpo, en carne y hueso, con pelitos, con granitos, el mismo cuerpo que nosotros tenemos. Dice que Dios envió a su Hijo Jesucristo en el cuerpo que nosotros tenemos, y ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo, ahí está, como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio del pecado que tenía sobre nosotros. Ya no hay condenación. Hermanos, en este momento ustedes deberían de estar brincando de alegría y gozo y júbilo. No hay condenación. El que te va a seguir condenando es Satanás, pero él ya está vencido. Él siempre va a estar seguir ahí dando guerra y dando lata, que no vales, que no sirves, que no eres un buen cristiano. Él va a seguir haciendo su trabajo. Ese es su trabajo. Pero Jesús, Dios mismo declara que no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Mi única preocupación en este momento como pastor es, ¿perteneces a Cristo? Esa es mi única preocupación. Porque dice que si no le perteneces hay condenación. Y no está hablando de buenas obras, buenas acciones, de religiones. Está hablando de creer en Jesús como el único y suficiente Señor de tu vida. Vamos a ver en resumen estas dos solas. Primero, sola gracia, dice, solo por la gracia de Dios, los pecadores, muertos espiritualmente, que están bajo la santa ira de Dios, son redimidos por la muerte de Cristo. Y son regenerados en una nueva vida, de manera que Dios está 100% a favor de ellos para siempre. 100% y para siempre, y no en su contra. Dios quiere estar a favor de ti y no en tu contra. A lo mejor tú ahorita estás en contra de Dios, estás enemistado con Dios, pero Dios quiere estar 100% a tu favor, para siempre. No hoy y mañana no, para siempre. Y solo por Cristo, dice, solo su sangre y su justicia es la única base sobre la cual la justicia de Dios, son su sangre y su sacrificio, se puede satisfacer. Nada pudo satisfacer la ira de Dios más que la sangre preciosa derramada en la cruz. Dice, y se torna 100% a nuestro favor por siempre. Cada vez que tú consideras que tus esfuerzos, que tu religiosidad, que tus buenas acciones pueden contribuir para reconciliarte con Dios, ¿sabes qué estás haciendo? Estás devaluando la infinita y poderosa sangre de Cristo. La estás rebajando. Su sangre preciosa tiene un valor infinito y eterno. Y toda vez que tú quieres colaborar, estás devaluando ese sacrificio. No lo hagas. Dile, Señor, ya lo entendí. Ya entendí por lo menos 2 principios. La próxima semana vamos a ver otros 3. Ya entendí por lo menos estos 2 principios. Quiero entregar mi vida, quiero reconciliarme contigo y quiero contar con tu favor. No nada más hoy y mañana, para siempre. El día que cierre mis ojos en este mundo, abrirlos y encontrarme contigo, porque tú has sido mi Señor y mi Salvador. Vamos a orar. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que traigas convicción en esta tarde sobre aquellas personas que nunca habían escuchado este mensaje, quizás aquí en este salón, quizás afuera ya en la transmisión, Señor. Alguien que nunca había considerado, Señor, que tu escritura tiene la respuesta, Señor, que solamente tu palabra nos lleva a entender cómo funciona, Señor, tu gracia y el plan salvador, Señor, para reconciliar a la humanidad contigo. Hoy entendemos que solamente por tu gracia, el favor inmerecido, Señor, no es porque nosotros hayamos hecho cosas buenas o seamos buenas personas, sino que es porque tú decidiste en tu soberanía tomarnos en cuenta por tu gracia, Señor. Y ahora, Señor, nosotros queremos realizar esas buenas obras que dice tu palabra, que fueron, Señor, destinadas para nosotros desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros demostremos quién vive en nosotros y no al revés, no hacer buenas obras para obtener tu favor, Señor. También, Padre, hoy entendemos que solamente Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Ni un santo, ni una deidad,
ningún otro personaje de la historia puede reconciliarme con Dios, solamente Jesucristo, porque Él fue sin pecado, sin mancha, fue perfecto, fue santo y fue el único sacrificio santo y digno que pudo satisfacer tu ira, Señor. Así que, Padre, hoy entiendo estas dos verdades. Reconozco, Señor, tú lo puedes repetir. Si nunca has escuchado este mensaje antes, puedes repetir ahí en tu corazón conmigo. Reconozco que estoy separado de Dios. Y reconozco hoy, me acabo de dar cuenta que nada de lo que yo haga me va a reconciliar con Él, porque lo dice la Biblia. Necesito un Salvador. Necesito con urgencia a un Salvador. Y un Salvador que no solamente me salve del infierno y la condenación eterna. Un Salvador que me salve hoy de mí mismo, hoy, de mis pésimas decisiones, de mis malas acciones, de mi futuro quebrantado y horrible. Necesito un Salvador para hoy y para la eternidad. Y solamente Jesucristo puede salvar al más vil de los pecadores, incluso al más bueno de los pecadores. Gracias Dios por el regalo precioso de la salvación. Gracias porque podemos descansar, Señor, finalmente en que no tenemos que hacer nada, Señor. No hay ningún esfuerzo propio, Señor, que me lleve a alcanzar esa gracia inmerecida. Solamente es por lo que tú, Señor, has decidido hacer en mi favor. Es tu gracia. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, queridos. Vamos a pasar el tiempo de las ofrendas.